Hola, todo lo que voy a hablar en este vídeo está claro que se refiere a la psicología que pasa por nuestras cabezas cuando hablamos de mi país, ¿vale? Cuando cada uno está hablando sobre su país, ¿sabe de lo que está hablando? ¿O solo es una idea de su país? ¿Entendéis? Es solo una idea, la idea que cada uno tiene, donde esa idea es solo memoria. ¿Entendéis? Está claro que si, por ejemplo, alguien te dice señálame dónde está tu país en el mapa, lo cual es un problema limitado, concreto, racional y fácil de resolver, no hay ningún problema, ¿verdad? Cuando hablamos en este vídeo de mi país, intentamos ver o investigar cuál es la raíz de conflictos entre países, ¿vale? No tiene otro sentido. Porque llevamos años y años de guerras y no se acaban, ¿verdad? Esto es lo realmente interesante para investigar. Entonces, ¿no os parece mucha casualidad que todos amen su propio país? Bueno, pues resulta que en realidad lo que aman es su propia memoria, ¿verdad? Porque no es que hayan viajado por todos los países, han hecho un análisis de todos los países y han llegado a la conclusión de que este país es el mejor, sino que resulta que por casualidad, ¿verdad? Por casualidad naciste en este país y este es el país que amas, ¿verdad? Porque tus padres podrían ser viajeros y haberte tenido como hijo en cualquier país, ¿verdad? Pero eso es lo único que conocemos, ¿entendéis? La memoria de lo que hemos vivido, que son una serie de experiencias que siempre han estado dentro de un cierto país, que puede ser cualquier país, ¿verdad? ¿Habéis hablado o escuchado alguna vez a personas que han estado en varios países? Seguro que habéis visto alguno en YouTube. Siempre dicen que tienen el corazón dividido entre los países en los que ha vivido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque resulta que ha vivido unas cosas en un país y otras en otro. Y como tiene cosas que le han gustado de los países en los que estuvo, dice que tiene el corazón dividido, tiene un conflicto. ¿Vale? ¿Qué causa este conflicto? Pues simplemente que intenta afrontar su vida actual de memoria. Insiste en decir mi país, que es memoria, a la vez que habla del otro país, que es otro trozo de su memoria. Por lo tanto, conflicto asegurado. ¿Entendéis? Si intentamos vivir de memoria psicológicamente aferrándonos a nuestra memoria, es conflicto asegurado. Es sí o sí. ¿No os parece muy curioso que todo el mundo ame su país y no ame otro país? ¿No será por casualidad porque tu madre te dijo que amaras tu país, tu padre te dijo que amaras tu país, tus tíos te dijeron que amaras tu país, tus abuelos te dijeron que amaras tu país, tus amigos te dicen que ames tu país, todos los profesores que tuviste te hablaron de tu país, en todas las televisiones hay continua propaganda de tu país, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, estás totalmente condicionado desde que has nacido, ¿verdad? Así que lo único que amas son tus recuerdos, ¿verdad? Tu memoria, tu pasado, ¿no? Es decir, te amas a ti mismo, ¿no? Cuando amas tu memoria, te amas esencialmente a ti mismo. Da igual que sea tu país o tu coche o lo que sea. La cosa que amas no importa mientras esté en tu memoria. ¿Entiendes? Así que cada vez que hablamos de mi país, siempre es el pasado, siempre son las cosas que he visto o escuchado antes, ¿verdad? No existe un país futuro, ¿verdad? Y si existe,
solo estará basado en tu memoria, ¿verdad? El país pasado es el recuerdo que tengo de él. Así que realmente siempre que estamos hablando de memoria. ¿Entendéis? Esencialmente todos los conflictos que existen entre países son porque cada uno insiste en vivir en sus memorias. Siempre estamos viviendo en el pasado, ¿verdad? Se aferra a su memoria y de ahí no sale. No hay comunicación posible. ¿Te das cuenta del problema, al menos intelectualmente? Es decir, viendo intelectualmente la lógica de esto, viendo la lógica de las palabras, lo que hacemos todos los días, todos los conflictos que tenemos, es porque insistimos en vivir de memoria. Cuando tenemos un conflicto con alguien, por ejemplo, hace un año, y al año siguiente se lo recordamos, y le decimos, ¿no te acuerdas de aquel día que pasó aquello que me molestó? Pues sigo enfadado contigo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, cuando hablas de tu país, ¿lo conoces entero? ¿Qué es lo que conoces realmente de tu país? Cuando dices mi país, mi país, mi país, como si lo conocieras entero, ¿verdad? Como mucho, ¿cuántas personas conoces de tu país? Como mucho, muchísimo, muchísimo, y exagerando, ¿cuántas personas vas a conocer de tu país en toda tu vida? ¿3.000? ¿4.000? ¿5.000? ¿Entiendes? Eso será en toda tu vida y exagerando mucho. ¿Entiendes? Seguramente van a ser muchísimas menos. Pero tu país, ese país que dice tanto mi país, tiene millones de personas. ¿Entiendes? Así que cuando dices que conoces tu país, ¿qué es lo que conoces de tu país? De los sitios que hay en tu país, ¿cuántos conoces? Lo más seguro es el sitio donde vives, en el que seguramente has pasado el 80% de tu vida, ¿verdad? Y quizás, si has tenido suerte, has viajado a otro lugar del país donde has ido de fiesta, ¿no? O a ver algún familiar, ¿no? Quizás a trabajar. Y eso es lo único que conocemos, ¿no? No conocemos nada más, ¿verdad? Y a eso, a la idea de eso, lo llamas tu país, ¿verdad? A la memoria de esos pocos recuerdos, a eso y a toda la propaganda que te ponen las televisiones y los políticos, etcétera, 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 ¿no? Que nos tragamos todos los días, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en nuestra memoria. Así que esencialmente cuando hablamos de mi país, es solo una idea, no es un hecho. Es solo una idea que tenemos en la memoria, que es el pasado. ¿Entendéis? Cuando hablamos con otros, con otras personas, sobre países, ¿de qué cosas hablamos? Solo hablamos de lo que tenemos en nuestra memoria. ¿De qué otra cosa vamos a hablar? ¿No? Solo conocemos lo que tenemos en nuestra memoria. Por lo tanto, solo podemos decir todos los prejuicios que nos han inculcado sobre nuestro país. ¿Verdad? Todo el condicionamiento al que nos vemos sometidos desde que nacemos. ¿No? ¿Existe algo más? No existe nada más, ¿verdad? Solo lo que tienes en tu memoria. Si investigáis vosotros mismos, veréis que solo podéis decir lo que tenéis en vuestra memoria, ¿verdad? Por lo tanto, una persona que haya vivido en un solo país tendrá todos los prejuicios acumulados que le han dicho su madre, su padre, su tío, su abuelo, su familia, sus amigos, etcétera, 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 ¿verdad? Los profesores que le enseñaron de pequeño, que se supone que deberían enseñarle bien, ¿no? También influyeron en esto.
esta es nuestra vida hoy en día, ¿verdad? Da igual del país de que seamos. Eso es lo que tenemos acumulado como memoria, ¿verdad? Y si uno ha vivido en dos países, pues tendrá la acumulación de los prejuicios de ambos países, ¿no? Así que, esencialmente, si basamos nuestra vida en la memoria, vamos a estar siempre divididos. Cuando digo divididos, es la lucha continua entre los países que no sabemos cómo parar, ¿verdad? Estamos siempre divididos porque siempre estamos hablando en función del pasado de nuestra memoria, en función de la idea que tenemos en nuestra memoria, ¿entendéis? Que siempre es el pasado, ¿verdad? Es decir, nunca estamos en el presente actual, siempre estamos hablando del pasado, de nuestras experiencias anteriores, que es lo único que conocemos. Y lo que hacemos normalmente es que siempre nos aferramos a nuestra memoria, que es lo único que conocemos actualmente. Y no queremos salir de ahí, ¿verdad? Lo que significa que no podemos estar atentos realmente a las personas, puesto que nuestra memoria siempre se interpone. El yo, que es nuestra conciencia, que está formado por todas esas memorias que tenemos del país y otras memorias de otras cosas, es lo que se interpone, ¿verdad? Esencialmente, cuando hay dos personas discutiendo sobre su país, en realidad no hay ninguna relación entre ellos. Solo hay un intercambio de comunicación entre sus memorias, ¿verdad? Es decir, entre la memoria que tiene uno de su país y la memoria que tiene el otro de su país. Pero no hay relación entre personas. ¿Entendéis? Solo existe el intercambio de memorias. Esto es lo que actualmente llamamos diálogo o dialogar. Intercambiar nuestras memorias, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gusta a ti y qué es lo que me gusta a mí? ¿No? Cada uno acudiendo a los pocos recuerdos que tenga en su vida de su país. ¿Entendéis? Entonces, estamos más interesados en defender los pocos recuerdos de la memoria que tengamos de nuestro país que conocer los millones de personas que no conocemos de lo que decimos que es nuestro país. ¿Verdad? Así que cuando están hablando ambas personas de su país, solo hay intercambio de memorias. Siempre estamos tomando los pequeños recuerdos que tenemos en nuestra memoria como si fuera todo lo que existe. ¿Verdad? Decimos la palabra árbol, que es una palabra limitada, y con esa palabra limitada queremos que signifique para nosotros un árbol entero real. ¿Entendéis? Lo mismo que hacemos con el árbol, lo hacemos con el país, con lo que llamamos mi país. ¿Entendéis? Los pequeños y limitados recuerdos de nuestro yo son lo más importante, ¿verdad? Los políticos que dicen todo el día mi país como mucho, mi país, y que creen que lo conocen, exagerando mucho, solo van a conocer a 5.000 personas de su país, ¿verdad? De los millones que hay, ¿entendéis? Así que todos los políticos, cada vez que te hablan de su país, que hay que defender su país, etcétera, etcétera, solo están hablando de la idea que tienen de su país, ¿entendéis? Del resumen que tienen en su cabeza con las personas que han conocido. Con las pocas personas que han conocido de todas las que hay. ¿Entendéis? Es solo una idea, no son hechos. ¿Verdad? Así que, dependiendo de las 5.000 personas que conozca cada persona, esa será la idea que tiene del país. ¿Verdad? Estamos viviendo todo el día en ideas. Y con esas ideas especulamos sobre nuestro futuro.
no hay comunicación entre personas de una forma, digamos, global, ¿verdad? Ahora mismo estamos usando las palabras que conocemos como sustituto de un todo que no podemos alcanzar con palabras. ¿Entendéis? Para nosotros, ahora mismo, el amor es lo que tenemos memorizado sobre lo que es el amor. ¿Entendéis? Miramos nuestros recuerdos, los recuerdos de nuestras palabras, y hacemos que eso sustituya todo lo vivo, todo lo que está vivo, que sustituya toda la vida. ¿Entendéis? Uno solo puede tener una visión global cuando es consciente de lo que conoce y de lo que no conoce. Entonces, uno deja de usar la palabra país o cualquier otra palabra, como la palabra árbol, como si lo conociera enteramente. ¿Entendéis? Entonces, cuando somos más conscientes del uso de las palabras, solo las utilizamos como la limitada utilidad que tienen y ya está. Entonces, ¿veis esto como un hecho en vuestras vidas? ¿Que es un hecho que está pasando en vuestras vidas? No como una idea para analizar, como un hecho. ¿Veis la diferencia? ¿Por qué necesitamos ideas para vivir? ¿Por qué necesito tener una idea de mi país o de cualquier otra cosa para vivir? De una idea de un árbol. ¿Por qué necesito tener la idea de un árbol? ¿Entendéis? ¿No puedo vivir solo con los hechos de mi vida? ¿Por qué necesito la idea en mi cabeza de algún tipo de país? De que mi país sea el mejor o cualquier otra estupidez. ¿Entendéis? ¿El mejor en qué? ¿Habéis investigado esto en vuestras vidas? ¿Por qué necesitáis aferraros a la idea que tenéis de vuestro país, que solo son los pequeños recuerdos que tenéis de vuestra vida? ¿Entendéis? ¿De qué os sirve en vuestra vida como ser vivo? Ahora mismo, en las relaciones solo existe una comunicación entre memorias, ¿verdad? Entonces, ¿existe otro tipo de comunicación que no sea entre memorias? Esto es algo que cada uno debe investigar en su vida, ¿verdad? Investigar cómo nos relacionamos realmente entre las personas. ¿Entendéis? Bueno, hasta luego.